Vinculación PAN, el podcast. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Vinculación PAN. Soy Jorge Alfredo Hernández Pérez, secretario de Vinculación en el Partido Acción Nacional en la Alcaldía Coyoacán. Como cada semana, estamos aquí para hablar temas clave, como el desarrollo económico, la sustentabilidad, la educación y muchos temas más, siempre con voces que sumen e impulsen soluciones reales. Y hoy tengo una gran invitada, Daniela Aguilar, secretaria nacional de Acción Juvenil del PAN, abogada y originaria de Chihuahua. Antes de encabezar a las juventudes panistas a nivel nacional, lideró el movimiento Verano Caliente y hoy impulsa la renovación del Partido Acción Nacional desde las universidades, desde las calles y la formación política, apostando por una nueva generación de jóvenes protagonistas rumbo al 2027. Daniela, bienvenida a Vinculación PAN. Muchas gracias, Jorge, muy contenta de estar aquí y sobre todo muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar en este espacio. Cuéntanos, para ti, ¿en qué momento decidiste entrar a la política? Pues la verdad es que fue un momento muy específico de mi vida. Cuando yo me graduó de la secundaria y estoy a punto de entrar a la prepa, tuve un primer empleo que fue como cerillito en un Walmart, como empacadora. Y ahí conocí a muchos jóvenes que tenían la misma edad que yo, que en ese entonces solamente te dejaban trabajar si tenías 15 años. Pero a pesar de que teníamos la misma edad y que éramos jóvenes, vivíamos realidades completamente distintas. Por decirte, muchos de ellos trabajaban para mantener a sus familias, a sus papás, a sus abuelos, a sus hijos incluso. Algunos de ellos trabajaban para poder pagar sus escuelas, para poder pagar sus inscripciones. Incluso muchos otros de ellos trabajaban para mantener vicios de drogadicción. Y a mí me parecía completamente incongruente que tuviéramos esa falta de oportunidades y esa falta de igualdad. Entonces, en ese sentido es que decidí y comprendí que la única manera de trabajar por un México más justo, una comunidad en la que todos pudiéramos tener oportunidades iguales, pues era a través de la política. La verdad es que yo no tengo familia política, mi papá era arquitecto, mi mamá es ama de casa, y en un momento decidí que quería ingresar a la política. Me puse a investigar los partidos políticos, saqué mi laptop, empecé a buscar cada uno, leí sus documentos doctrinales, sus reglamentos, sus estatutos, y la verdad es que el que más me convenció fue el PAN. Y haz de cuenta que yo empezaba a buscar como jóvenes del Partido Acción Nacional, y a mí me salía Acción Juvenil, y yo decía, no, eso no es. Yo decía, jóvenes del PAN, y no encontraba nada, porque no sabía que era Acción Juvenil. Entonces encuentro yo una nota en la que se nombraba a un dirigente municipal y de mi estado, que yo soy de Chihuahua, y lo busco en Facebook, vi sus fotos, vi que tenía fotos en el PAN, y le mandé un mensaje y le dije, oye, yo quiero participar, ¿qué onda? ¿Cómo le hago? Resulta que él era el secretario municipal del municipio de Parral, en Chihuahua, y ya él fue quien me contacta con el dirigente estatal, con el secretario estatal, y al final de cuentas me invitan, y es ahí donde yo conozco un mundo completamente distinto al mío. Conocí a jóvenes que tenían una gran vocación de participar, que se dedicaban mucho a ayudar a la gente, a formarse, a formar sus perfiles, a seguir estudiando. Y pues evidentemente en ese momento yo tenía 15 años, a la primera reunión que fui, pues no entendí nada, porque la mayoría de los jóvenes ya eran profesionistas, ya tenían 25, 26 años, y bueno, pues realmente ahí es donde yo descubro que quiero dedicar mi vida a la política, y fue como decidí ingresar al Partido Acción Nacional, y ya cuando tuve 18 años fue que pude afiliarme al PAN. ¿Y qué fue de esa reunión o qué fue lo que hizo que dijeras, sí soy de Acción Nacional? La verdad es que a mí me dolía mucho en ese entonces, en 2016, vaya. Es cuando en Chihuahua se empieza a dar una persecución contra políticos que habían estado muy involucrados en casos de corrupción. Incluso varios compañeros de clase eran hijos de esos políticos, ¿no? Y a mí me dolía mucho la indiferencia de quienes gobiernan, sin considerar a la gente, sin considerar el trabajar por un bien común y solamente por un beneficio personal. Entonces, cuando yo asisto con estos jóvenes y veo que realmente su intención es lograr ese bien común en nuestra sociedad, es cuando me doy cuenta de que esa era mi vocación, dedicarme al servicio público y a participar
siempre para poder conseguir mejores realidades para nuestras comunidades. A mí muchas veces, en ese entonces, antes de meterme de lleno a la política, yo quería ser arquitecta. Y bueno, ya sabes que en la prepa estás como dudoso, ¿no? De hacia dónde me voy y demás. Entonces, cuando empiezo a conocer el derecho, a mí me pareció una carrera fantástica, que después ingreso yo a la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero es ahí donde te das cuenta que a través del trabajo que uno realiza, sí se puede conseguir que la gente viva mejor y que tenga mejores condiciones y que todas las personas, al final de cuentas, pues tengamos mayores condiciones de igualdad, que tristemente nuestro país es de los que mayores niveles de desigualdad sufre. Es correcto. Y en tu trayectoria dentro del partido, este caminar que has tenido y ahora que ya eres secretaria nacional de Acción Juvenil, ¿qué representa para ti ser panista? Representa una responsabilidad. Al día de hoy yo creo que ser joven y ser panista es un símbolo de resistencia. Hoy ser un joven que vive en México es una realidad muy complicada. La mayoría de los jóvenes viven en condiciones en las que hay pocas oportunidades de empleo, no hay acceso a la vivienda. Para nosotros llegar a comprar una casa, comprar un departamento, va a ser casi imposible. Mucho menos hablemos de comprar siquiera un automóvil. Después de la pandemia, que a la mayoría de nosotros jóvenes nos tocó dejar la escuela de manera presencial por lo menos 2 años, hay más de 16 millones en nuestro país de jóvenes que no regresaron a la universidad o a las preparatorias o a las secundarias. En materia de salud, ni lo digamos, en general no existe acceso a la salud, mucho menos para los jóvenes. Nosotros ni siquiera podemos hablar en la posibilidad de en algún momento tener un retiro, tener una jubilación. Eso para nosotros no es una realidad, no tenemos seguridad social y tristemente muchos de los jóvenes hoy se ven involucrados en el crimen organizado. Debo decirte que yo crecí en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y desde muy joven me tocó ver cómo a los niños, a los jóvenes les arrebatan la vida, les quitan sus sueños a través del crimen organizado. Creo que hoy entonces ser panistas representa precisamente eso, luchar por el México que sí queremos vivir, porque yo sí creo que merecemos vivir en un México en paz, en un México en el que podamos trabajar con dignidad, que tengamos un buen lugar en el cual vivir, que todos podamos estudiar, y eso hoy es una realidad que no tenemos. Entonces, a partir de ello, esta responsabilidad de ser panista lo tenemos que vivir con mística, con la mística panista, ¿no? Que siempre dicen, ay, la mentada mística, y nadie sabe a qué se refiere. Pues es precisamente ese sentimiento de vocación y de convicción de pertenecer a una institución que lucha por el bien común, que defiende la vida, que lucha por la familia, que realmente le interesa que cada mexicana y de que cada mexicano pueda vivir en libertad. Y esa libertad también implica poder vivir en ciudades seguras. Creo que en ese mismo sentido hoy ser panista pues es una responsabilidad más allá de simplemente militar en un partido, sino de conocerlo y además poder defenderlo en las calles. Es correcto, y siempre de la mano con los principios y la doctrina del partido. Por supuesto. Que busca el bien común y los 4 pilares fundamentales del partido, ¿no? Creo que es importante no perder el rumbo y, como dices, independientemente de que seamos militantes, que los gobiernos panistas tengan esa visión. Sí, precisamente ahora con el relanzamiento del partido que tuvimos hace algunos meses, manejamos un manual de identidad narrativa en el cual hablamos de tener esa fidelidad creativa. Es muy importante decirlo a la gente. Nuestra doctrina depende de estos principales 4 pilares que comentas, ¿no? El bien común, la solidaridad, la dignidad humana y la subsidiariedad. Esos son nuestros 4 pilares. Y esos nunca van a cambiar, nunca, pase lo que pase. Sí. O sea, pase lo que pase allá en China, en Venezuela, en Estados Unidos, esos pilares no van a cambiar. Pero al día de hoy lo que necesitamos es precisamente esa fidelidad creativa, fidelidad de ser fieles a nuestros principios, pero esa creatividad de aplicarlos a la realidad que hoy nos toca vivir. En el siglo XXI, lo que pasó en los últimos 10 años fue muchísimo más rápido y hubo muchos más cambios que en los últimos 50. Entonces es evidente que necesitamos esa renovación. Tan solo pensar, nuestra última proyección de principios fue en el 2002. Sí. O sea, la mayoría de los jóvenes de Acción Juvenil ni siquiera habían nacido. Es evidente que el PAN necesita una nueva propuesta sobre estos temas en los que hoy no existe un posicionamiento. Digo, en el 2002 la inteligencia artificial no existía.
Y hoy es una realidad que incluso se cometen delitos a través de la inteligencia artificial. Entonces, a esos temas es a los que yo considero que el Partido Acción Nacional se tiene que estar abocando y posicionando siempre con esta fidelidad creativa de mantener sus principios, pero sobre todo a los retos que nos toca vivir hoy en la actualidad. Sí, y en esta renovación que encabeza el presidente nacional Jorge Romero, ¿tú cómo le explicarías a los jóvenes de qué trata esta renovación? Mira, la realidad es que la política está en cada momento de nuestra vida. Desde que tú te despiertas y te metes a bañar y el agua no sale porque no hay un buen sistema pluvial. Bueno, ya, no te bañas, te vas a la escuela, sales de tu casa y hay un bache que ya hasta le pones nombre porque tiene 7 años en la calle. Tiene que ver con la política. Vas a la universidad, entras al baño, no hay papel. Tiene que ver con la política. Sales en la noche, no hay luz en las calles, no hay alumbrado público. Tiene que ver con la política. No pasa el transporte público, entonces te tienes que ir caminando a tu casa. Tiene que ver con la política. Vas caminando a tu casa y esto normalmente quienes conocen más de esto y les toca sufrirlo son las mujeres. Vas caminando de noche sin luz, te acosan. Eso también tiene que ver con la política. Y digo, son realidades que nos pasan cada día a muchas y miles de mexicanas y mexicanos y todo eso tiene que ver con la política. Entonces, el primer paso es darnos cuenta que la política está en cada momento de nuestra vida y por más que a nosotros no nos interese la política, eso a la política no le va a interesar y se va a meter en nuestra vida. Es entonces que nosotros como jóvenes, como mexicanas, mexicanos, tenemos que exigir a nuestros representantes que están en el gobierno que hagan su trabajo. Y no les estamos exigiendo lo imposible, sino lo que están obligados a hacer por ley, que es que cada persona tenga las condiciones para poder vivir de una manera digna, ¿no? Entonces, ¿qué viene con este relanzamiento? Evidentemente, entendemos que los resultados que se dieron en las elecciones del 2024 pues no fueron para nada positivas para el Partido de Acción Nacional. Nos queda claro que a partir de ello se comienza con una reflexión dentro del PAN sobre qué es lo que hay, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que somos, hacia dónde vamos, y a partir de ello surge esta propuesta del relanzamiento que encabeza nuestro presidente nacional Jorge Romero, que a mí la verdad me parece un excelente esfuerzo y sobre todo que tuvo un gran impacto. Mucha de la gente supo que el Partido de Acción Nacional se estaba renovando, que muchos lo decían incluso en un tema de logo, ¿no? Pero esto va mucho más allá. Y hoy que sí le quiero decir a los jóvenes, de mano de este relanzamiento, a nosotros nos interesa mucho que sepan que el Partido de Acción Nacional es un partido en el que ellos pueden venir a decir lo que piensan. A nosotros no nos interesa seguir el mismo camino que se sigue desde el gobierno federal, en el que están completamente decididos a callar la voz de los jóvenes. Y lo vimos hace poco con todas las manifestaciones que se encabezaron por la generación Z y en las cuales la presidenta prefirió guardar silencio, ¿no? Y prefirió someterlas a abusos incluso policiales. Entonces, en el PAN sí nos interesa saber qué es lo que los jóvenes quieren y es por ello que abrimos las puertas por completo del partido. A mí me gusta ser muy sincera, lo sabemos dentro del PAN, por muchos años ha existido un control de padrón, que esto significa que hay personas que afilian a mucha gente de manera corporativa, como lo hacía antes el PRI, para que a partir de ello se puedan tomar las decisiones de a quién se le dan las candidaturas, etcétera, en la mesa. Pues en este momento todo esto es algo que nosotros queremos cambiar para que participar dentro de Acción Nacional no sea limitativo, que cualquier persona que quiera venir a defender a México pueda hacerlo desde el PAN, desde cualquier plataforma, vaya. Entonces, por eso hoy el PAN le está apostando como nunca, como ningún otro partido político, a la tecnología, para que desde cualquier rincón de nuestro país, cualquier persona, cualquier mujer, cualquier joven, se puedan afiliar a través de nuestra aplicación. Y asimismo se pueden registrar también como candidatas, como candidatos, desde una alcaldía, una diputación, hasta una gubernatura incluso. Entonces, hoy en el PAN nosotros sí nos interesa que los jóvenes sean parte, porque creemos que al final de cuentas es la juventud la que empieza a construir ese presente en el que queremos vivir. Nuestra generación ha sido afortunada de crecer medianamente en un sistema democrático, porque nos ha tocado tener una credencial, tener la identificación nacional del Instituto Electoral, tener un INE medianamente autónomo, que digo, bueno, ya después cambiará, ¿verdad? Pero al momento de hoy lo conocíamos, que conocíamos la transparencia, que hemos visto
el cambio de partidos políticos en el poder. Hemos visto gobiernos del PAN, del PRI, de Morena, en algunos estados se han visto gobiernos del Partido Verde, de Movimiento Ciudadano, y bueno, al final creo que eso puede llegar a ser peligroso porque no sabemos cómo era esa vida antes de que existieran todas estas instituciones democráticas. Entonces, a partir de ello, que viene esta reforma electoral, sin duda es muy importante que seamos los jóvenes los que estemos presentes, observando, analizando, criticando, pero sobre todo proponiendo qué es lo que realmente sí va a fortalecer nuestro sistema democrático y no al final de cuentas qué es lo que nos va a limitar. Y además, en este mismo relanzamiento, pues nos interesa mucho que sean los jóvenes los que también puedan ser candidatas y candidatos. Nosotros queremos apostarle mucho a que sea la juventud la que lleve precisamente esa bandera y esa causa democrática y que pueda llegar a esos espacios de decisión. Hay una frase que siempre me dicen, los jóvenes son apáticos y no les interesa la política. Yo creo que a los jóvenes sí les gusta participar, simplemente no saben cómo, no saben cuándo o no saben dónde. Y estoy convencida que esa frase se la inventó algún adulto que conoce, algún adulto viejo, vaya, que conoce la fuerza de la juventud cuando se organiza. Porque tú lo sabes, los mayores cambios que han existido en nuestro país han sido organizados por jóvenes. Entonces, aunado a este relanzamiento, pues a mí me da mucho gusto que en esta renovación del PAN, Acción Juvenil esté muy de la mano de este relanzamiento, y ahí sí quiero destacar mucho al jefe Romero, que nos ha permitido estar en la primera línea de batalla del relanzamiento a los jóvenes, porque mientras que el gobierno federal no quiere ver a la juventud organizada, en Acción Juvenil estamos organizados y estamos listos para defender a México. Y en eso estamos trabajando. Entonces, a los jóvenes que estén viendo este podcast, los invito a que se acerquen a Acción Juvenil. Es la institución de jóvenes más grande en América Latina, en donde es una escuela prácticamente, en la que nos formamos en valores humanistas, en valores en los que platicábamos en nuestra principal doctrina panista, que es un humanismo político, el verdadero humanismo político, y que nuestra verdadera vocación es trabajar por México. Es correcto. Y creo que es fundamental que los jóvenes participen en la vida política de nuestro país. Y que en Acción Nacional, en Acción Juvenil van a encontrar un espacio para ser escuchados, pero también para que propongan las cosas que beneficien al país. Y en ese tenor, en esta gira de relanzamiento, sé que has trabajado arduamente, has venido trabajando de tiempo atrás con las juventudes. En esta gira que está haciendo el presidente nacional, ¿qué has aprendido de la mano con él en cada estado, con las estructuras de los comités y de los jóvenes de cada estado? Sin duda ha sido un proceso bastante interesante. Hemos estado visitando varios estados, que nuestra gira se compone siempre de visitar a una universidad, o varias, vaya, dentro de un estado, en el que podamos expresar qué es el relanzamiento, de qué se trata y por qué participar en política. Además, al final siempre hacemos un espacio en el que se permiten las preguntas abiertas y libres. Entonces, cada joven tiene la oportunidad de generar cualquier pregunta que tenga al jefe nacional Jorge Romero. Dentro de ello, algo que a mí me gusta mucho de la propia manera del presidente Romero en estas participaciones es la honestidad, que yo creo que el Partido Acción Nacional ha perdido mucho de su credibilidad por la falta de congruencia. Y hoy es algo que podemos ver que está cambiando desde nuestra dirigencia. Hoy nuestro jefe Romero se aboca mucho a ser honesto con los jóvenes, a reconocer nuestros errores, pero también a resaltar los buenos resultados que hemos tenido desde el gobierno. A partir de ello es que hacemos una propuesta clara, honesta, directa hacia los jóvenes, y podemos... Tan importantes son los jóvenes para el PAN, que hoy un joven que esté en esa universidad puede realizar cualquier pregunta al jefe nacional del partido principal de oposición en nuestro país. Entonces, ha sido un proceso muy interesante. Hemos recibido muy buena respuesta por parte de los jóvenes estudiantes que les interesa conocer más a fondo el relanzamiento, algún tipo de posicionamiento sobre diversos temas, algunos muy específicos, otros tal vez más generales. Incluso muchos de ellos nos piden muchas veces hasta consejos sobre cómo poder participar, cómo poder tener mejores resultados al momento de querer generar algún cambio social. Y bueno, sin duda eso ha sido lo más agraciado. Sí, que el acercamiento no nada más es con universidades
privada, sino que también es públicas, y creo que es algo que se tiene que retomar y creo que es algo muy bueno que estás haciendo dentro de la Secretaría. Muchas gracias, Jorge. La realidad es que el Partido Acción Nacional surge por nuestro fundador Manuel Gómez Morín desde las universidades. Él fue el rector de la Universidad Autónoma de México y creo que sin duda es un espacio que nosotros no podemos dejar de vista. Tú sabes que gran parte del pensamiento crítico se da desde las universidades y para nosotros es una prioridad poder estar cerca de los jóvenes, de sus cuestionamientos, de sus críticas y además a partir de ello poder generar una propuesta muy centrada sobre lo que necesita México. No podemos aspirar a seguir participando en política y a hacer un proyecto de nación sin la juventud. Entonces creo que estos espacios no pueden ser lejanos a nosotros. Debo platicarte que en una de estas giras en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en Campus Ciudad Juárez, en la Facultad de Ciencias Políticas, nos acompañó Ricardo Anaya. Creo que Ricardo Anaya está como el Atlas, cargando así en su espalda el peso de la oposición. Sin duda ha sido un gran representante desde el Senado y que los jóvenes pudieran escucharlo de primera mano, hacerle las preguntas que ellos consideraran. Creo que eso es muy rescatable, es muy importante que consideremos todas esas voces para nuestra nueva propuesta, pero sobre todo que empecemos a generar una propuesta real en materia de juventud. Creo que muchas veces se ha considerado a los jóvenes como un botín político y siempre se nos necesita que en los cruceros, que pegando calcas, que moviendo banderas y que no lo quiero mencionar como un trabajo menor porque a todos nos ha tocado hacerlo. Sin embargo, al momento de que realmente tomar decisiones o de querer escuchar, son pocas las personas que se toman en cuenta la opinión de los jóvenes. En ello yo veo que hoy la dirigencia que encabeza nuestro jefe nacional, Jorge Romero, sí lo está haciendo y creo que es el mejor momento para ser jóvenes y ser panistas para poder aprovechar esas oportunidades. Es correcto, y a esos jóvenes de las universidades, de las escuelas, que tienen esa idea que la política no sirve para cambiar las cosas, ¿tú qué les dirías? En política no existen las sillas vacías. Nunca vas a encontrar una silla vacía. Y si los jóvenes que tenemos verdadera convicción de venir a trabajar, que sí queremos vivir en mejores condiciones, que estamos hartos de esos políticos corruptos que solamente se dedican a robar y a tomar malas decisiones, si los dejamos que se sigan sentando en esas sillas, jamás vamos a generar un cambio. Tenemos que ser nosotros los que vayamos por esos espacios y que vayamos por esos asientos. Entonces, la apatía a los únicos que va a beneficiar es a esos que se quieren beneficiar de otros y nunca a nosotros mismos. Por eso es importante la participación de la juventud. Sí, Jorge, sin duda. Y ya que se viene muy cerca la elección para el 27, ¿qué errores consideras que no debemos de cometer tanto al interior como al exterior para conectar con los jóvenes? La tibieza. Creo que el peor error que podemos cometer es ser tibios y no definir realmente cuál es nuestra causa, cuál es nuestra lucha, qué es lo que realmente está defendiendo el Partido de Acción Nacional. Sin duda, algo que nos ha afectado ya por bastante tiempo es la falta de congruencia desde nuestras filas, desde nuestras dirigencias. Y hoy, frente al régimen que vivimos, que es el de Morena, es evidente que tienen un pacto con el narcotráfico. Es evidente que tienen escándalos de corrupción, que existe negligencia dentro de sus propias opiniones, que están acabando con la vida de mexicanas y de mexicanos, que le están arrebatando la vida a los jóvenes. Creo que hoy el Partido de Acción Nacional no se puede permitir no tener una propuesta clara, centrada, honesta y congruente sobre lo que está proponiendo para México. Muchos años el Partido de Acción Nacional era muy innovador y muy idealista porque tenía un verdadero proyecto de nación sobre qué era lo que quería para México. Creo que sin duda no nos podemos permitir que en el 27 no tengamos un proyecto de nación para la gente, que la gente no conozca lo que somos. Hoy tenemos que ser muy claros sobre qué es lo que les estamos proponiendo y a partir de ello poder tener buenos resultados en el proceso electoral. Además, parte de esta congruencia sería también revisar muy bien quiénes son nuestros candidatos, ¿no? Porque no podemos hablar en un discurso de algo y a la hora de la hora presentar una propuesta distinta. Entonces, tiene que ser un trabajo muy honesto y sobre todo muy responsable, que me queda claro que no será sencillo, pero que así es como se tiene que hacer. Y creo que son parte de este proceso
esos cambios, que son cambios positivos para el partido y más allá que sea nada más para el partido, para la sociedad. Claro, porque una realidad, Jorge, es que vivimos una crisis de perfiles a nivel nacional, y no solamente dentro del PAN, sino en toda la clase política en general. Creo que sin duda nos tenemos que renovar también en eso, en abrir las oportunidades para los jóvenes que puedan estar ocupando esos espacios, y a quienes no sean buenos representantes de nuestros ideales, darles las gracias, porque realmente hoy sí necesitamos a personas que estén muy comprometidas con trabajar por México primero y después en representar esos valores que tenemos en Acción Nacional. Sí, no ser los panistas nada más de casa, sino ser el panista de calle, que recorre, que toca las puertas, que está con un trabajo continuo en territorio, ¿no? Creo que también esa parte que está haciendo el líder nacional, Jorge Romero, va a ayudar mucho a que el partido crezca y también se proyecte de otra forma en la calle. Claro, y el jefe nacional ha sido muy claro. El que tenga trabajo realizado en territorio es el que va a ser candidato. Y yo creo que para mí esa es la clave. Porque, como te lo comentaba, yo no vengo de familia panista. Y si hoy puedo ser la dirigente nacional de los jóvenes del PAN, es porque he trabajado con constancia y dedicación. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera de llegar a las posiciones, con trabajo, porque el trabajo, al final de cuentas, es lo que brinda la experiencia para poder estar ocupando esos cargos y, pues bueno, que sea también una motivación para quienes ocupan esos espacios solamente para la foto, ¿no? Y que empiecen a gastar un poquito la suela. Sí, que realmente el partido se ve en las calles, que realmente sepan qué está pasando en la calle, ¿no? Porque es muy fácil desde el Congreso local, desde el federal, aprobar una ley, una iniciativa, pero la realidad en la sociedad, en el territorio es diferente. Sí, brevemente te voy a contar una anécdota. Hubo una ocasión en la que yo me encontraba haciendo campaña para llegar a la Secretaría Nacional y un joven me contó que él no entraba al PAN porque él no tenía un traje. Y me decía, Dani, yo veía a los jóvenes del PAN y siempre todos andaban trajeados, ¿no? De saco, pantaloncito, corbata. Me dijo, yo no tenía y pensaba que por eso no podía entrar al PAN. Ese tipo de expresiones a mí se me hacen sumamente dolorosas, que un joven piense que por cómo se ve no puede ingresar a nuestras filas. Y por el otro lado, se me hace sumamente incongruente que los jóvenes del PAN quieran seguir siendo minidiputados, ¿no? Que quieran parecer algo que no son. Nosotros somos jóvenes y tenemos que ser jóvenes. Nuestra mayor virtud participando en política es la juventud. Vemos a los adultos viejos y se quieren ver más jóvenes, ¿eh? Siempre quieren traer que sus tenisitos, sus Converse, su playerita abajo del saco, para verse más jóvenes. Y nosotros que somos jóvenes nos queremos ver viejos, pues creo que es momento de aceptar nuestra juventud para empezar a participar y ser jóvenes, vaya, tener esa creatividad, esa innovación, esa rebeldía, esa valentía que muchas veces cuando uno tiene mucho tiempo participando en esto se va perdiendo. Entonces, te digo, creo que en parte de ello es cambiar precisamente esa imagen de lo que piensan que es panista y de cómo se ven los panistas, vaya, y que realmente pues seamos lo que somos. Sí, que realmente vean la gente que pues para ser panista no es necesario portar una corbata, un saco, como dijiste, ¿no? Ser panista es representar y llevar los valores del partido con lo que se está haciendo, con esa congruencia. Exactamente. Daniela, fíjate que antes de despedirnos quisiera hacerte una pregunta, es una dinámica que le hacemos a todos los invitados. ¿Qué quisieras que te preguntara respecto a tu trabajo, a lo que haces, que nunca te han preguntado? No, pues no sé, yo no estudié para esa pregunta. Algo que no te preguntan. ¿Qué haces en tu trabajo? O sea, algo que haces en tu trabajo, ahorita como secretaria juvenil nacional, que nadie nunca me ha preguntado. Pero que tú quisieras comentar. Exacto. Híjole, pues no sé, creo que es una pregunta extraña. Creo que, bueno, a la gente siempre le toca ver como la parte activa, la parte pública, vaya, la parte que se difunde en redes sociales.
Pero creo que para mí lo más importante de ocupar esta posición de ser secretaria nacional de Acción Juvenil es la responsabilidad de formar a toda una generación. O sea, muchas veces como que nos enfocamos en el trabajo de afuera y las redes sociales y lo que haces en las universidades, lo que comentas en medios de comunicación, etcétera, pero creo que al final de cuentas lo más importante es precisamente eso, formar esa generación. Y yo me siento muy agradecida y siempre muy responsabilizada al momento en el que me toca visitar municipios, visitar estados, conocer a diferentes jóvenes, diferentes liderazgos, y con el simple hecho de que nosotros a través de la Secretaría les brindemos una oportunidad, ellos empiezan a cambiar sus comunidades, empiezan a generar un cambio por completo en sus comités, empiezan a activarse, a atraer a más jóvenes, y es gracias a esa esperanza que representa la Secretaría Nacional. Entonces, creo que al final de cuentas ese es el corazón de este proyecto, que es formar esa generación que seguirá creciendo junta y que seguirá tomando esos espacios para trabajar de una manera positiva. Muchas gracias, Daniela, por el tiempo, por el espacio que te diste para estar en Vinculación PAN. Muchas gracias, Jorge, por la oportunidad y pues invitar a todos los jóvenes a que se involucren en Acción Juvenil. Muchas gracias. Soy Jorge Alfredo Hernández Pérez, secretario de Vinculación del PAN en Coyoacán. Nos escuchamos en la próxima, con más ideas, con más diálogo y más conexiones que construyan. Los espero en el próximo episodio.